vida en el libro de Reyes. Pero en esta oportunidad vamos a leerlo en 2 de Crónicas, capítulo 34, verso 1. Y dice así la Biblia: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de lugares altos, imágenes de acera, escultura, imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, y hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Y lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares, las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azaría, a Manasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacá, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Verso 14. Y dice la Biblia: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Elcía halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y verso 21, dice la Biblia: andad a consultar a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira que ha caído sobre nosotros, es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en el libro. Amén. Queridos hermanos, quiero hablarles del renacimiento de Judá bajo Josías. Cuando hablamos de renacimiento, hablamos de la resurrección y la transformación a través de su capacidad de resurgir de su propia ceniza. Qué bueno es renacer. Dios muchas veces usa y usará variedades de cosas que a veces nos acontecen. ¿Para qué? Porque Dios desea que cada uno de nosotros podamos tener una buena relación con nuestro Dios. A veces, desafortunadamente, Dios usa situaciones que nos han acontecido. A veces pueden ser errores, dificultades que estamos experimentando en nuestra vida. Y usa a Dios y nos lleva al límite y hacernos poner atención en todos nuestros sentidos. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros podamos volver nuevamente a tener una buena relación con nuestro Dios. Dios puede usar a nuestros cónyuges, amigos más cercanos, jefes del trabajo. Hace unos días me escribía un hermano: pastor, usted sabe que el pastor me hace la vida imposible. Mis amigos también. No sé qué hacer. Yo le decía, hermano, Dios primero, Dios lo eligió a usted como un hijo de Dios para estar en ese lugar, para hacer luz. Usted agache la cabeza, ore al Señor. Dice: pero pastor, yo he hablado con mi pastor y me sigue. No me interesa que agache la cabeza. Humíllese todas las veces que sea necesario. Y usted con el ejemplo lo va a ganar a Cristo. Sin duda va a pasar un momento difícil, porque cuántas veces se sufre en diferentes circunstancias, y la pregunta muchas veces: ¿por qué me suceden tantas cosas? Ayer hablaba de los jóvenes también de
Y ustedes saben que muchas veces nuestro padre, nuestra madre nos dicen algunas cosas cuando nosotros somos hijos. ¿Y cuándo vas a dejar eso? Hoy está muy de moda que los hijos están con el celular en la mesa, ¿verdad? Se sientan a comer y la padre dice, ¿cuándo vas a dejar ese celular? Y Dios le dice una vez, lo dice 2 veces. Y no te dije a los esposos que las medias no van a ir. Y no te dije que la toalla no va a ir. ¿Cuántas veces, como diciendo, cuándo vas a cambiar? Y a veces el patrón también a veces lo dice, a veces comer un poco más. Y a veces cuando llegamos tarde del trabajo, y bueno, esta es la última vez que me llega tarde. Lo que llama en serio con nuestro patrón. Porque claro, nos lleva a un límite. O sea, hermano, el deseo de Dios de que nosotros cambiemos, de que nosotros podamos renacer a una buena relación con Dios. Y esta era la preocupación siempre de Dios, no solo con Israel. En este episodio estamos viendo la vida de un rey que Dios trató con esta nación por años, por décadas. Ya habían pasado más de 80 años, hermano, que Dios estaba tratando con diferentes reyes. Esta nación se había dividido en 2 reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. 10 tribus por un lado y 8 y 2 tribus por el otro lado. Cuando Josías empieza a reinar, hermano, ya la nación de Israel había sido llevada en cautiverio. Habían pasado 80 años. ¿Pero por qué? Porque Israel siempre quiso hacer lo malo delante de Dios. No buscó a Dios correctamente. Entonces Dios trató con Israel. Y ahora seguía tratando con las otras 2 tribus de Judá. Y allí estaba Josías, este hombre o este varón, este niño joven. Entonces, si yo quiero tener un renacimiento, si yo quiero tener una buena relación con Dios, yo tengo que entender algunos elementos importantes. Y en primer lugar, hermano, quiero decirle que según el versículo primero, Josías tenía 8 años cuando convirtió el rey de Judá. Dice la Biblia en el capítulo 34, verso 1, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Imagínese, sin duda, hermano querido, el tiempo de reinado en Israel, aún en Judá, era muchas veces por la dinastía, era por medio de su familia. Heredaba el reino uno de sus hijos como rey. Pero este niño tenía 8 años. ¿Habrá en esta mañana algún niño que tenga 8 años? A ver si está en este lugar que levante la mano. 8 o 10 años. No, por favor. Ya se te cayeron las niñas. ¿No hay ningún niño de 8 o 10 años? ¿Cuánto tiene esa niña? 5. Allá hay un niño. ¿Cuánto tiene? 8 años. Pedí un poquito para acá. ¿Te animás? Pedí un poquito para acá. Pedí un poquito acá. Haceme el favor. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Diana. Sube para acá. Miren a Diana. ¿Cuánto tenías, dijiste? 8 años. Josías, dice la Biblia, tenía 8 años cuando comenzó a reinar. ¡Wow! ¿Será que todo un pueblo puede seguir a este niño de 8 años? Claro que sí. Gracias, Adrián. Muchas gracias. 8 años. Imagínese el presidente de la República con 8 años. Tomar decisiones importantes para hacer cualquier cosa. Afortunadamente, gracias a Dios, la nación de Judá era una nación que tenía hombres buenos, que supieron
aconsejar al rey y lo ayudaron a tomar buenas decisiones. Nunca subestime de rodearte de buenos amigos y personas las que puedes confiar. Porque dice la Biblia en el verso 8 que los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azaría, a Masaía, gobernador de la ciudad, y a Juá, hijo de Jocá, canciller, para que reparasen la casa. Mandó a Safán, que era levita y gobernador, a Elisías, que servía como sumo sacerdote. La importancia de este niño, aunque había heredado el reinado por dinastía, se rodeaba de buena gente. ¿Con qué gente te rodeas? Porque con la gente que te rodeas van a formar también tu carácter. Van a formar tu personalidad. Yo no estoy diciendo que nosotros no tenemos que relacionarnos con la gente que no conoce a Dios. Por supuesto, debemos relacionarnos porque tenemos que llevar el mensaje. De alguna manera tenemos que transformar el mensaje de Cristo en sus personas. Pero no tenemos que tomar, hermanos, su vida y su manera de pensar y el sistema en el cual ellos viven. Por eso debemos rodearnos siempre de personas que nos van a motivar, que nos van a llevar a la visión, que nos van a llevar al propósito de Dios. Mire, usted se junta con una persona que no le gusta trabajar y que termina haciendo. ¿Termina trabajando? Si usted se junta con una persona que lee, que empieza a ver, a veces no es enérgico como un chico con enérgico. Pero júntese con personas que lo van a llevar, hermano, al propósito de Dios. Sin duda tienen defectos porque todos lo tenemos. Pero por una cosa, yo siempre digo, a veces vienen personas y dicen, pero aquella cosa, no por un prejuicio de una persona por un caso, por una situación. Porque para hacer una evaluación exhaustiva de alguien, o de una persona, de una nación, lo que sea, hermano, tenemos que ver las cosas buenas y sin duda tienen cosas malas como todos tenemos. Pero siempre anhelo, hermano, ver las cosas buenas. Porque me van a llevar a alcanzar los propósitos de Dios, los objetivos. Hay gente que da vuelta mirando el pasado, las cosas negativas y nunca avanza. Tienen excelente talento, excelentes capacidades, pero siempre están dando vuelta. Y pasan un año, pasan dos, y están allí. Están como floreros, como adornos. Pero Dios quiere, hermano, que nosotros podamos alcanzar los planes de Dios. Y este rey se había juntado con personas que, hermano, valían la pena. Y mire, con 8 años a veces, a ver, hermano, ay, señor, esto se me escapa de todo. Dice, con 8 años, dice el verso 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Qué tremendo, hermano. Bueno, usted dice, bueno, pobre, yo sé, pastor, porque, a ver, José tenía excelente padre. Tuvo excelente abuelo, pero están por los abuelos, ¿viste? Los abuelos. Segundo, por ejemplo, ya era abuelo. Pero si usted mira la historia de sus padres, Amón y Manasés, era un desastre. A los 2 años del reinado de su padre, Amón, lo mataron los mismos, la misma gente de su pueblo. ¿Por qué? Porque era un rey desastroso. Había convertido la casa de Dios, había profanado la casa de Dios. Adentro de la casa de Dios había caído, hermano querido, un ídolo de Baal, un ídolo de Acera. Llevó a sus hijos a caminar por el fuego. Aún su padre Manasés hizo lo mismo. Sin duda Amón caminó por el fuego también porque su padre le mandaba hacer ese tipo de idolatría.
lo que tuvo. Sin embargo, hermano querido, las circunstancias que nos rodean jamás en una vida pueden realmente llevarlo a hacer lo que sus padres hicieron. A veces decimos, sí, pero mi padre, hermano, es un momento que nosotros podemos cambiar. Nosotros podemos transformar. Las circunstancias no nos tienen que atar, porque mi padre, mi abuelo fueron, no. Yo puedo cambiar. Yo puedo tomar una decisión. Y Osías dijo, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y mire, y anduvo en todos los caminos de amor, dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En todo el camino de su padre, ¿quién? David. Porque la nación de Israel consideraba a David como un ejemplo de líder en medio de la nación, a pesar de, y aquí estoy mirando algo muy importante, que muchas veces miramos a las personas y estamos perjudiciando al liderazgo de personas. Por un error lo crucificamos. Sin embargo, este rey dijo, por mi padre David. Sí, se había equivocado, pero se había humillado y había sido un hombre de acuerdo al corazón de Dios y había caminado con Dios. Por eso, querido hermano, debemos anhelar tener una buena relación con Dios. No importa lo que estemos pasando, lo que hemos vivido, lo que nuestros padres nos enseñaron, nuestra familia nos llevó a educar, a formar en nuestra personalidad. Pero, querido hermano, nosotros podemos cambiar, podemos superar. Mire, el segundo elemento para el renacimiento de lo que fue Judá. Dice que buscó el favor y la ira del Señor y se deshizo de todas las influencias paganas en la tierra. Del versículo 3 en adelante dice la Biblia, y a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, tremendo, siendo aún un muchacho, hizo lo recto, dice la Biblia, delante de Jehová. Comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Qué tremendo, hermano querido. Empezó a buscar. Y él podía haber dicho, ¿qué voy a buscar a Dios con toda la descendencia que tuve, con todo lo que mis padres me enseñaron, que mi abuelo me influyó? No, él dijo, no, yo me voy a levantar. Yo voy a insistir, yo voy a buscar a Dios. Y cuando empezó a buscar a Dios, hermano, se dio cuenta, miren, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén. Entonces quiere decir que si con 8 años empezó a reinar, a los 8 años empezó, dice la Biblia, de su reinado, comenzó a buscar al Señor. Quiere decir que ya tenía 16 años. ¿Cuántos tienen 16 de acá? Ya hay empezó a buscar al Señor. Y esa búsqueda de esa juventud, por eso, queridos jóvenes, hoy Dios tiene planes, propósitos con ustedes. No importa la edad, Dios quiere usarte. Y con 16 años buscó a Jehová. Y a los 12 años comenzó a limpiar la casa de Jehová, de su reinado. Entonces dice que a los 26, 28 años, se dio cuenta, hermano, cuando nosotros buscamos a Dios, nos damos cuenta de las cosas que están mal. Entonces empezó a limpiar. Mire, dice el verso 4, y empezó aún el verso 3, dice, en los lugares altos, imágenes de acera, escultura, imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de Baal, hizo pedazos las imágenes, mire, tremendo. Verso 5, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. Mire, algo tremendo de lo que hizo este varón de Dios. Destruyó todas aquellas cosas.
que dice Segunda de Reyes, capítulo 23, dice que también destruyó la imagen de Acera, que era un símbolo de prostitución y de homosexualidad en medio del templo. Destruyó, hermano querido, y eliminó el sacrificio de los niños. Destruyó toda consulta de medios, brujos y practicantes del ocultismo. Mire qué tremendo, hermano querido. Y dice la Biblia, hermano querido, el verso 6, lo mismo hizo en la ciudad de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares, las imágenes de Acera, y quebrado y desmenuzado la sepultura, y destruido todos los ídolos de la tierra de él, volvió a Jerusalén. A mí me encanta este joven con 26 años, porque esto lo hizo con 26 años, pero ya con los 8 años hizo lo recto y lo bueno delante de Dios. A los 16 años empezó a buscar a Dios sin tener un conocimiento, hermano, claro de lo que era Dios. Tenía un conocimiento vago porque era una nación que había buscado a Dios, pero por tantos años su papá, su abuelo y cuántos reyes le habían inculcado la maldad, que él no sabía todavía bien si hacer este camino era el verdadero. Pero aquellas personas que tuvo al lado, que fueron Safán, Elisías, levitas y sacerdotes, influyeron en la vida de Josías. Y dice que aún trajo, hermano, limpieza sobre las naciones, hermano, sobre las tribus de Israel, sobre Neftalí, Simeón, Neftalí, Manasés. Hermano, la influencia de este varón, Josías, no solo fue en Judá, en Jerusalén, sino que también pudo llegar a algunas de las otras tribus. Y lo que me encanta en esto, hermanos, que volvió a Jerusalén. Este joven no vaciló de hacer lo correcto. ¿Cuántas veces por la presión de la gente, por la presión de nuestros amistades, por la presión de nuestros padres que eligieron ciertas cosas, como dicen ciertas cosas, nosotros a veces cambiamos el camino, cambiamos aún el razonamiento, cambiamos aún el pensamiento? Sin embargo, él no vaciló. Él dijo no. Hermanos queridos, porque el secreto, hermanos, de alcanzar el renacimiento con nuestro Dios, hermano, llegar a tener una buena relación con nuestro Dios, y está en el versículo 3, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Cuántos niños, hermano? ¿Cuántos jóvenes con esa edad que están haciendo? ¿En qué están metidos? ¿O en qué estamos metidos hacia nosotros? Sin embargo, él con esa edad, hermano, estuvo preocupado de encontrarse con Dios. No estuvo preocupado como hoy, que muchos muchachos están mirando con los ojos también que pasa y pero está mal, muchachos. Preocupado por el deporte, preocupado por la educación, preocupado por el automóvil. Yo estoy, hermano, todas estas cosas son necesarias, que las necesitamos porque en el mundo que estamos, y hágalo. No digo lo contrario. Pero ¿cuánto le damos nuestro tiempo para buscar a Dios? Y yo le diría, hermano, con insistencia, todos los días, Señor, quiero buscar tu rostro. Te necesito. Necesito tu presencia. Por eso con 26 años, hermano querido, llegó a ser, hermano, una transformación en todo lo que estaba haciendo, hermano, lo que era Jerusalén y todo alrededor. Y dice la Biblia, en el tercer punto, que es el tercer elemento que tenemos que tener en cuenta, hermano querido, si queremos tener un renacimiento. Y dio al pueblo de Judá a renovar el pacto
compromiso con el Señor. Dice la Biblia, y a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azaría, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joá, canciller, para que preparase la casa de Jehová su Dios. Mandó, hermano, a las personas que habían sido de influencia para él, para bien, para consejo. ¿Mandó a qué? Ahora que había limpiado la casa de Jehová, que había sacado todo lo que Dios no le agradaba, empezó a reparar la casa de Jehová. Imagínense con todo ese tipo de idolatría que habían hecho sacrificios, que habían prendido a fuego. Y eso que la casa de Dios es eso. Porque el Dios de Baal traía animales sacrificados. Sería un desastre la casa de Dios. Aquella casa de Dios, hermano, si usted lee, hermano querido, la Biblia en Primera de Reyes, aquella casa que había levantado el rey Salomón, y que Dios le había dicho, y mi gloria estará para siempre. Aquel lugar que era sagrado, consagrado para Dios, que el rey Salomón fue uno de los reyes, hermano, que causó un impacto en todas las generaciones. Sin embargo, después de 80 años, hermano, de décadas, se había llegado, hermano, a lo más bajo, el lugar donde la gloria de Dios había estado. Sin embargo, hermano, este joven a los 18 años de su reinado, 20 y pico de años también, cerca de 30 años, hermano querido, aleluya, mandó a ordenar. Y me encanta porque acá hay varios versos que no quiero detener. Mandó a los carpinteros, mandó, hermano querido, a los albañiles, mandó, hermano querido, también a los músicos, mandó a toda la gente, hermano querido, dice la Biblia en el versículo 12, al levita, todo entendido instrumento de música, mandó a reparar todo eso, a arreglar todo lo que era la casa de Dios. En el lugar de la razón, los instrumentos, estaba todo destruido. Y mandó a reparar todo, a arreglar todo, a poner en condiciones. Y en eso estaba arreglando todas las cosas y bueno, y pagando y sacando en lugar de la ofrenda donde se depositaba el dinero para la ofrenda, para la reparación de la casa. Dice que el sacerdote, versículo 14, y al sacar el dinero que había traído a la casa de Jehová, el sacerdote decía, halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. O sea, hermano querido, se da cuenta que hasta esta edad, este rey todavía no tenía el conocimiento pleno de tener la palabra de Dios en su mano. Todo lo que hacía era por el consejo de aquellos hombres que tenía al lado de él. Y cuando escuchó, cuando encontró Safán y sí al libro, lo llevaron delante del rey. Y el versículo 19 dice, y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó su vestido. Queridos hermanos, mire el impacto que causó en la vida de este varón al escuchar la palabra de Dios. Rasgó su vestido, seña, hermano, de humillación, de dolor, de haber hecho mal las cosas. Dice la Biblia que enseguida mandó a consultar a una profetisa que estaba allí, hermano querido. Y este varón, hermano querido, entendió, hermano querido, que tenía que hacer un pacto con el pueblo y con Dios. Y empezó, hermoso hermano, cuando escuchó la palabra de Dios, hermano, empezó a llevar una nación, hermano, que siguiera buscando al Señor. No solo lo que la escuchó, hermano, sino que cuando le leyeron la Biblia, hermano querido, la importancia de nosotros en leer la palabra de Dios. A veces nosotros lo que tenemos en nuestra mano no le damos el valor, no le damos la importancia. Porque si leíamos la Biblia, hermano, ¿cuántas cosas podrían cambiar? Hace unos años atrás, varios años,
Un pastor estaba orando para que Dios le proveyera para tener su templo. Y ustedes saben que por muchos años oraba. Pero ese hermano le decía, pero ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero para hacer un templo tan grande para todas las personas que venían? Tenía cerca de 400 personas. Las comunidades eran muy básicas. Se reunían en un campo. Tenían las paredes de la iglesia eran de nylon con postes y bancos todos de madera sentados. Cuando llovía no tenía techo. Pero es interesante esto. Cuando llovía venían igual los hermanos a buscar a Dios. Lloviendo estaban en la casa de Dios. Hay cosas que a mí me impresionan. Pero son cosas, hermano, que si yo lo pienso, hermano, yo voy a dar un testimonio de vivencia. Perdón que se me cayó una cosa abajo. Ustedes saben, cuando yo era niño maestro de la escuelita, no fuera maestro, era niño que en la casa de mi mamá, de mi padre, hacían escuelita dominicana. Yo tuve una maestra de escuelita que caía chaparrón, caía rayo, y yo miraba hacia la calle, en medio del barro, en medio de las canaletas, porque no había hormigón, no había asfaltote como tenemos hoy, no había vehículos, no tenía bicicleta. Aquella maestra venía con su niño en la mano a dar la clase. No faltaba. Me hizo recordar este testimonio. Lo que nosotros impactamos en la vida de los demás. El esfuerzo, el sacrificio, a pesar de. Y mi mamá decía, yo decía, mamá, vendrá la maestra Nancy a la escuelita. Y mire lo que me decía mi mamá, queda tranquila, mire lo que había observado mi madre de la maestra. Queda tranquila que ella no falta. Hay cosas, hermanos, que impactan nuestra vida, que se transfieren, queridos hermanos, para nuestra generación. Y aquel pastor seguía adorando a Dios, y en medio de la comunidad, una persona influyente de dinero encuentra una Biblia vieja, antigua, de su antepasado. Y él dice, bueno, antes de tirarla, esta porquería se la voy a llevar a la iglesia. El pastor ni que sea para prender fuego bastante. Cuando la llevó al pastor, dice, pastor, les traigo este libro porque para mí no me sirve para nada. El pastor lo miró y le dijo, bueno, hijo, quizá tú me has dado el tiempo a este libro, pero sin duda el tiempo va a venir para vos. Pero te agradezco que me hayas traído este libro. Cuando el pastor agarra el libro, ya como pastor a veces conocemos los libros y malas palabras del Señor. Hace poco hice una limpieza, no de nacimiento, hice una limpieza en mi biblioteca, traje como 30 Biblias, traje para el instituto, un montón de libros así, hice una limpieza, con mucha nostalgia, traje muchas Biblias muy antiguas que tenía para que iba al instituto, porque ya dije, bueno, ya mis años han pasado, las tengo mucho en la computadora, y Biblias muy antiguas. Pero esa Biblia antigua que llevó ese hombre de dinero a ese pastor, era una Biblia, una versión, hermano querido, muy antigua. Usted sabe que el mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia, porque el 26 de septiembre del año 1569 fue la primera traducción en español que, hermano, se dispuso para todos nosotros la Biblia. Por eso es el mes de septiembre.
tenemos el privilegio de tener la palabra del Señor. Y usted sabe que esa Biblia que llevaron a ese pastor era una de las Biblias antiguas que quedaban poco de las traducciones del año 1569. Aleluya. El pastor dice con mucho dolor, pero necesito el dinero, yo tengo la otra Biblia. ¿Qué voy a hacer con la original? Mejor la llevo a un lugar, un museo, donde le pueden dar el cuidado y la pueden tener como una reliquia para que el mundo sepa la importancia de esta Biblia que ha caído en mis manos. ¿Ustedes saben cuánta plata le dieron por esa Biblia? $2 millones. Para que el mundo, para alguno, la Biblia no vale nada. Para otros hermanos, trae salvación, trae vida eterna, trae cambios en nuestra vida, queridos hermanos. Por eso, querido hermano, amigo, necesito seguir buscando a Dios, necesito seguir leyendo la Biblia, hermanos queridos. Y el verso 30 dice la Biblia del 34, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto que había hallado en la casa de Jehová. Cuando nosotros buscamos a Dios, hermano querido, nos damos cuenta la importancia que tiene la Biblia, la palabra de Dios para nosotros. Para muchos, quizás ese es un libro más que está en nuestra casa. Si hoy yo haría una evaluación, ¿cuántas Biblias usted tiene en su casa? Estoy seguro que en cada casa, por lo menos, hay más de 3 Biblias. Levanten la mano, a ver, ¿quién tiene más de 3 Biblias en la casa? Levantarían todos, porque le pueden tener la aplicación también. Ahí tienen Dios reino. Dios, hermano. Lo que tenemos en nuestra casa es el mayor tesoro que cambia la humanidad. El que te transforma. Si no sabes qué hacer en esta mañana con tu vida, si no sabes qué hacer con tu matrimonio, si no sabes hacer con tu familia, si no sabes qué hacer con tus hijos, si no sabes hacer con tu enfermedad, si no sabes qué hacer con tu trabajo, si no sabes qué hacer con tantas cosas, te voy a decir algo, un secreto. Lee la Biblia. Y la Biblia te va a transformar, porque ha transformado generaciones y vidas, queridos hermanos. No es un libro obsoleto, sigue siendo la palabra de Dios que sigue cambiando los corazones, aquellos que se abren a Él. Por eso, querido amigo, querido hermano, esta mañana es un tiempo de renacimiento, de renovar. Dice Josías no solo que leyó la Biblia, sino que, hermano, arregló la casa de Jehová, arregló la fiesta de la Pascua. Hermano, trajo una renovación espiritual en toda Jerusalén. Necesitamos en esta mañana, hermano querido, ser renovados nuevamente. Para eso tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscarle, darle el primer lugar a Él, buscarle con esa iglesia. Cierra tus ojos en reverencia esta mañana. Queremos orar, aleluya. ¿Cuántos de nosotros esta mañana queremos decirle, Señor, quiero que mi vida sea renovada? Quiero que mi vida empiece a buscar tu rostro. Señor, te doy gracias por las circunstancias que me están pasando. No las entiendo, Señor. Pero si hay algo bueno en todo esto, en lo que no ha pasado, es que nos ha llevado a buscar a Dios. Y ese es el mayor privilegio, lo más hermoso que nos ha
sucedido es que le estamos buscando. Y los momentos difíciles de nuestra vida nos ayudan mucho más a abrazarnos de Dios. Aleluya. A decir, Señor, te necesito en mi vida. Tú eres lo más importante. Por eso en esta mañana, abrázate de Dios. Abrázate de Jesús. Porque sin duda, Él no te va a fallar en ninguna de las circunstancias que te pasan. Cuando en esta mañana quiere decirle al Señor, Señor, quiero buscar tu rostro, Señor. Quiero tener un encuentro contigo. Quiero tener un renacimiento en mi vida espiritual. Si lo deseas esta mañana, puedes levantar tu mano allí donde tú estás. Queremos orar por ti. Que Dios te esté ayudando, que Dios te esté guiando, bendiciendo tu vida. En todo lo que tú estás viviendo o pasando en las circunstancias, Dios sigue siendo nuestro Dios grande. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Oramos al Señor en esta mañana. Señor, te doy gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, que tú sigues siendo nuestro Rey, nuestro Salvador, Señor. Gracias, Señor, que hemos visto la vida de este Rey Josías, de cómo trajo esta renovación espiritual en una nación que se había apartado a diferentes dioses, Señor, paganos, a la idolatría. Este joven que con su temprana edad, con sus 8 años, entendió lo más básico y lo más importante que es la vida, que es buscar tu rostro, que hacer lo recto, Señor. Y no solo esto, que al escuchar tu palabra, hacer leída la palabra de Dios, él pudo entender que se había equivocado, que toda su nación había errado los caminos, Señor. Y de ese momento llevó a esta nación a una transformación gloriosa. Y dice tu palabra que no hubo otro rey como Josías, que se había levantado, que se humilló y llevó a la nación a buscar a Dios. Señor, en esta mañana, que tú hagas de nosotros, de nuestra vida, hombres y mujeres, que podamos hacer lo recto, que podamos buscarte a ti, Señor, que podamos prestar atención cuando escuchamos tu palabra, cuando leemos tu palabra. Señor, demos el lugar importante de nuestra vida y dejemos que esa palabra, por medio de su Espíritu, siga transformando todo nuestro ser. Señor, gracias, Jesús, por esta mañana hermosa. Queremos orar por las necesidades también y traerlas delante de tu presencia, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y esperamos en ti, Señor, porque tú sigues siendo nuestro Rey,